Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque grabamos una entrevista, una charla muy amena, muy bonita con Pedro Pastor. Pedro es un cantautor español muy joven, de no más de 25 años, que nos ha de manera muy solidaria dado esta charla. Es muy, muy amena. Él tuvo todavía la oportunidad de venir a México a presentar su disco Vulnerables. Es el último álbum que grabaron, el más reciente más bien, que grabaron Los Locos Descalzos y él. Y estuvo presentándose en varias ciudades de México, en varios países de América Latina, incluso fue por primera vez a Cuba a presentar este disco. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él en la semana y ahora vamos a transmitir su charla que, insisto, fue muy amena, fue muy conmovedora. Les invito a que conozcan a Pedro Pastor y si pueden, métanse a su página. Aquí abajo va a estar corriendo el link de la página donde tiene algunos materiales, tiene videos y tiene también sus discos a la venta. Ellos son músicos independientes que pues dependen de lo que podamos de manera solidaria y particular, individual, cada quien consumir. Entonces, en estos momentos de crisis global económica, es muy importante que podamos solidarizarnos con la comunidad artística. Sin más, lo único que les quiero pedir es, independientemente de la entrevista, el día de hoy comenzó una cruzada en contra de la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde. La han estado atacando por las medidas y disposiciones que el gobierno federal ha implementado. Y yo creo que es momento de que no solamente manifestemos la solidaridad, sino que escuchemos al gobierno federal. Tenemos que atender sus recomendaciones porque estamos en la parte más álgida de la pandemia y entre más disciplinadas y disciplinados seamos en este momento, más posibilidades tenemos de salir muy pronto de la cuarentena. Muy buenas tardes, disfruten la entrevista tanto como yo disfruté hacerla y nos vemos la siguiente semana con un programa muy especial también. Muchas gracias. La canción de autor siempre ha sido una trinchera para las transformaciones y tú vienes o eres parte de una herencia de poetas y de cantautoras y cantautores que fueron perseguidos y que fueron incluso asesinadas y asesinados. Eh, ¿Cómo se refleja esa historia en tu acción, en tu música, en tu forma de ver el mundo? Bueno, yo la verdad que sí que me siento influenciado, ¿no? Por los grandes y las grandes cantoras de nuestros tiempos, ¿no? Por supuesto, de Violeta, de Víctor Jara, ¿no? Como dices también de los asesinados, o de Lorca o de Miguel Hernández, también de los poetas, ¿no? Y es verdad que también bebo de muchas otras fuentes que nada tienen que ver con la persecución sindical, con la persecución policial, con la persecución de las dictaduras, ¿no? Y creo que en estos nuevos tiempos tenemos la posibilidad hermosa de hacer música de todos los colores, ¿no? Que la canción de autor no sea una sola canción con una sola armonía, con una sola estructura armónica, con una sola estructura tímbrica, ¿no? Pero sin dejar de lado nuestra responsabilidad civil, nuestra responsabilidad social que tenemos como seres humanos, no como cantautores o cantautoras, sino como seres humanos, ¿sabes? Entonces creo que realmente este tiempo es un tiempo muy bonito para la canción de autor porque se ha enriquecido muchísimo musicalmente, ¿no? Ya hay grandes músicos dentro de la canción de autor y además creo que no ha perdido fuelle en cuanto a la lucha social, ¿no? Y tenemos que hablar de muchas otras cosas, también tenemos que hablar de nuestros sentires y también tenemos que profundizar adentro del ser individual y del ser colectivo, pero no podemos dejar de lado que habitamos este mundo, que es un mundo de muchos seres, que no solo somos nosotros, que son seres mucho menos privilegiados a veces que nosotros, y que tenemos que también intentar abarcar lo máximo posible con nuestro canto, ¿no? Yo creo que eso es hermoso, sentir esa responsabilidad y actuar a través de ella. Claro. Tú, en este asunto de que has abrevado de distintas tradiciones musicales, sobre todo en este disco, en Vulnerables, reflejas eh, mucha influencia de América Latina. Sí. Viajas mucho para acá, ¿no?
Viajo todo lo que puedo, la verdad, porque, bueno, principalmente porque lo disfruto mucho, me enriquece, me gusta. O sea, para mí es disfrutado viajar a América, hacer giras y luego hacer también viajes sin conciertos, que es lo más disfrutado al final, porque es cuando uno tiene la libertad de viajar y que cada paso le lleve al nuevo destino, ¿no? No tener que tener fijado un día para llegar a esta ciudad para cantar, que es otra manera de viajar, pero que tiene mucho más que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, a mí siempre me llamó, también a través de la música, he tenido siempre sentido un llamado muy fuerte por el continente latinoamericano. Y desde el año 2015, que fue la primera vez que fui yo solo, con 20 años, 2 meses a Colombia, y fue una experiencia absolutamente reveladora para mí, claro. Un joven que no había salido nunca de su continente, ¿sabes? Y que de repente viaja él solo a Colombia y a cantar, a conocer, a moverse, a bailar. Y a partir de ahí nunca he dejado de ir y voy todos los años, bastantes meses al año. En primer lugar, porque puedo ir a cantar y porque en realidad para mí es rentable ir a trabajar, ¿no? Porque creo que eso es importante también hablar de que yo puedo ir a cantar porque tengo un público que allí me está escuchando y me permite pagar unos pasajes, ¿sabes? Y seguir con mi vida de cantante. Entonces eso está muy bien y es de agradecer. Y en segundo lugar, porque me inspira muchísimo, ¿sabes? Me inspira, me abre, me divierte, me enriquece, ¿sabes? Me expande. Y entonces, al fin y al cabo, se juntan esas dos vertientes y es un placer, ¿no? Entonces, claramente, pues desde que voy, ha influenciado mucho la música latinoamericana en mi manera, en mi cosmovisión de compositor, ¿no? Pero no de una manera pensada ni obligada, sino de una manera orgánica y natural. Porque la mayoría de las canciones, de los ritmos que me inspiran, son porque me topo, me encuentro con ellos. Ujú. ¿No? Si yo voy a México y voy al DEPA, a Casa del David, y estoy con Inzunza y con Aguilar, y Inzunza me toca una canción y digo, ¿ese ritmo qué es? Y me dice, esto es un guapango. Ujú. Y yo le Tienes grabo un con, guapango, ¿no? y yo le grabo con la compu, porque además no tenía móvil en ese momento, yo le grabo con la compu y lo estudio, y meses más tarde surge que compongo con ese ritmo, inspirado por ese ritmo, ¿no? Esto es una historia real, ¿no? De este último disco, pero como esta hay muchas Sí, así sí. con América. Entonces, es un encuentro orgánico entre la música latinoamericana y mi manera de entender la música. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y que muero por conversar contigo. Tu música, tus letras son profundamente reivindicativas. Se nota una convicción antipatriarcal, pero también se nota que estás haciendo una reflexión sobre el mundo en el que vivimos y creo yo que estás prefigurando, estás visualizando un mundo que te gustaría que viviéramos. En este contexto donde hay una crisis global tan tremenda, que tiene que ver sí con la cuarentena por la pandemia del coronavirus, pero también por la recesión económica y por la depredación de este sistema capitalista tan voraz. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que debería ser la nueva normalidad? ¿Hacia dónde te gustaría que girara el mundo? Bueno, la verdad que no estoy, creo que no le estoy dando demasiada mente al futuro porque por primera vez ha desaparecido, ¿no? Partimos de la base de que yo desde que soy adulto y desde que concibo el tiempo y concibo el mañana como algo que influye de mayor o menor medida a mi presente, a mi ahora, es la primera vez en mi vida que experimento vivir sin saber lo que va a suceder mañana. Y esto está siendo una experiencia fresca, absolutamente nueva, ¿no? Una experiencia bastante interesante, a veces rarísima, no entiendo nada, estoy triste, no quiero saber, y otros días es como, qué suerte que tengo todo el tiempo del mundo y no tengo que trabajar ni pensar en en dónde voy a cantar en 5 meses, como es el resto de mi vida, porque ya no lo puedo pensar así, ¿no? Pero luego, si me preguntas, yo creo que hay dos valores que surgen de esta pandemia. Uno es la importancia y la necesidad de las clases trabajadoras, ¿no? O sea, parece ser, siempre ha sido denostado para el capitalismo la clase trabajadora, que al fin y al cabo es su base, ¿no? Es lo que lo alimenta, ¿no? Y ahora nos damos cuenta en el consciente colectivo, quiero decir, porque hay gente que ya lo sabe, que ya se sabe, pero para el consciente colectivo de repente nos damos cuenta de que si, claro, que aquí todos paramos de trabajar, pero que si las limpiadoras del metro no van a limpiar, ¿sabes? Ujú. ¿Quién va a montar en el metro por la mañana, no? Que si los camioneros no van,
desde las distribuidoras a los supermercados, ¿dónde vamos a comprar la comida, ¿no? Este tipo de que si los agricultores no recogen, ¿a cuándo va a llegar la fruta, ¿no? Que si por supuesto que si los enfermeros y las enfermeras no están salvándonos la vida en el hospital, que no las salva. Entonces creo que es muy interesante que a partir de ahora se vuelva a revalorizar la clase trabajadora, ¿sabes? Y que los mismos trabajadores y trabajadoras se vuelvan a empoderar de su capacidad de trabajo y que vuelvan a exigir y a pedir lo que les pertenece, lo que producen, ¿no? Y que de alguna manera se equipare un poco la balanza que está destruida por el avance del capitalismo y que los empresarios tienen todo el dinero de la producción y los empresarios son explotados, ¿no? Entonces yo creo que eso podría ser interesante, ¿no? Darle como esa vueltecita. Y yo creo que si soy pesimista, pienso que la nueva normalidad nos tapan la boca, nos obligan a ir toda la vida con mascarillas, nos obligan a tener una distancia entre nosotros, nos obligan a no hablar con desconocidas. Y si soy optimista, creo que los abrazos, que la solidaridad, que el cariño, que la fuerza humana va a volver mucho más fuerte de lo que estaba, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de lo importante y lo necesario que es salir a dar un simple paseo o darle un abrazo a nuestro abuelo, ¿sabes? Entonces creo que puede recobrar valor aspectos de la vida que lo habían perdido. Sí. Que con la venda de lo material había perdido valor, su valor, cosas que son las más valiosas, ¿no? Que es poder salir a ver una puesta de sol o poder abrazar a tu familia o a un desconocido en la calle, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, bueno, que puede haber una transformación lenta de la conciencia en cuanto a la escala de valores y de las prioridades, ¿no? Y darnos cuenta de que realmente podemos vivir con mucho menos con lo que vivimos, podemos vivir con mucho menos con lo que vivimos y eso no está malo, pero tenemos que exigir no tener una vida precaria por otra parte, ¿no? Encontrar ese equilibrio, claro. Claro. A mí me asusta mucho la posibilidad de que en esta nueva normalidad nos rompan los tejidos comunitarios y también la posibilidad de que las personas adultas mayores ya no vuelvan a salir a la calle, o al menos no por un largo rato. Eh, eh, Creo que justo se ha priorizado mucho en este sistema, en este régimen económico, el asunto del consumo, de la competencia, de siempre estar productivos, y se descuidó muchísimo la necesidad de fortalecer la comunidad, de cuidar a las personas más vulnerables, más marginadas, más olvidadas, y creo que valdría mucho la pena voltear y visibilizar ese lado, que hay que fortalecer esa parte y por lo tanto, pues desentendiéndonos un poco de esta lógica de consumo irracional, ¿no? Voraz. Sí. Sí, es verdad que es peligroso todo esto, o sea, que puede salir fatal, ¿no? Pero bueno, yo creo que no debemos darle mente a eso en realidad, o sea, porque no sirve para nada darle mente a eso, sobre todo ahora mismo que tampoco tenemos mucho campo de acción, ¿no? Yo creo que es un momento, sí, es el momento de nuestra vida donde también en ese aspecto menos campo de acción tenemos. Tenemos es donde más campo de acción tenemos hacia nosotras mismas, pero es donde menos campo de acción tenemos hacia el resto del universo, claro, porque desaparece, se anula nuestra capacidad de decisiones en estos momentos, claro. Claro, podemos estar o no estar de acuerdo con nuestros políticos, pero es que en estos momentos realmente toca que decidan por nosotros y ya está, bueno. Entonces toca alimentar el espíritu, toca alimentar la conciencia y toca alimentar otro tipo de cosas, ¿no? Para cuando de alguna manera esto se frene un poco, no sé si desaparezca o no, pero se pase, pues podamos tener herramientas, ¿no? Para llegar al lugar donde queremos llegar. Yo creo que ustedes como comunidad artística han jugado un papel fundamental acá, David Aguilar, Canca, tú, este asunto de estar difundiendo un mensaje de aguantemos, serenémonos, estemos en nuestros hogares, pero además que lo aligeran profundamente con sus conciertos, con sus canciones que tocan cada día. Eso ha sido de mucha ayuda porque sobre todo para el sector pues más joven es más difícil guardarse en sus casas por tanto tiempo, ¿no? O sea, son más de 60 días que hemos estado cada quien en sus respectivos países en cuarentena y de repente ya es hasta desesperante. Yo creo que una forma en la que ustedes han manifestado su solidaridad con la comunidad, con la humanidad, ha sido a través de su música. Tienen un campo de incidencia y de acción muy fuerte ahí. Sí, y también es otra de las cosas que se revalorizan
el arte, ¿no? Nos damos cuenta de lo importante que es, porque es verdad que lo llevamos hablando muchos días. O sea, en estos 60 días, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestras casas? ¿Qué es lo que hemos hecho? Escuchar música, ver conciertos en directo, ver cine por doquier, ¿sabes? Como no hemos visto cine en nuestras vidas, todas las noches viendo películas, claro, y nos damos cuenta de realmente lo importante que es el arte para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que en este momento los artistas y las artistas tenemos que pensar en el común y en la solidaridad. Pero a partir de ahora, ya cuando empecemos a salir de la cuarentena y no podamos trabajar, a diferencia de muchos otros sectores laborales que sí que van a poder retomar su actividad, nosotros no la vamos a poder retomar porque no se va a poder congregar gente. Vamos a estar muchos meses sin trabajar, esto es una realidad. Entonces ya vamos a tener que empezar a pensar cómo vamos a sobrevivir, porque tenemos que sobrevivir, ¿no? Claro, otras formas de Sí, trabajar, ¿no? Otras formas de ver. sí, otras maneras, otras maneras. Sí. Y bueno, los que tengan un poquito de colchón, en este caso, que aprovechen, yo creo que aprovechen y que apuren estas vacaciones vitales que la vida nos está poniendo enfrente, ¿no? Porque es que esto es verdad que esto tiene dos caras claras. Esto tiene dos caras claras. La cara de la gente más precarizada, que tiene que salir a trabajar aunque le obliguen a estar en su casa, porque si no, no va a sobrevivir. Esto es una realidad. Además, en países como México, esto es muy notorio, es muy notable, ¿no? En España también lo es. Y luego la cara de los más privilegiados, que somos los que tenemos una casa y tenemos un dinero de que hemos ido acumulando y podemos estar 4 meses sin trabajar, ¿no? Entonces, claro, muchísima fuerza para los que no pueden estar en su casa porque tienen que salir a trabajar, pase lo que pase, ¿sabes? Claro, muchísima fuerza, muchísimo ánimo, y para las más privilegiadas, pues también que sí, que disfruten lo máximo posible, ¿no? Quiero decir, Sí. que al final hay que intentar sacar el lado positivo a las cosas, ¿entiendes? Claro, sí, es un asunto hasta de sobrevivencia y de vida digna dentro del encierro. Oye, ¿por qué no nos regalas una canción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres escuchar alguna en particular? Yo todas me declaro fan abiertamente, entonces. Yo no sé qué cantar. Bueno, sí, mira, te voy a cantar una canción nueva que ha surgido. Me tengo un dolor en el hombro, ¿vale? Cada vez que muevo así para mover la pantalla, me da un dolorcito aquí. La verdad, llevo ya unos días con él, de levantar sacos ahí en la casa que estamos haciendo. Vi que estabas reparando el techo, ¿no? No, haciéndolo. Haciéndolo. Estamos haciendo ese cuarto de la nada. De la nada. Estábamos ahí en casa diciendo qué hacemos y qué hacemos, chicos, ¿qué queréis hacer? Somos muchos desempleados en esta casa ahora mismo con esto del... Claro, nos hemos quedado todos sin trabajo, casi todos. Entonces, pensando un poco así en qué queríamos hacer, se nos ocurrió aprender a construir con SuperAdobe, que es una técnica que se utiliza muchísimo en México, el SuperAdobe, porque además es antisísmico, claro. Sí. Entonces, con la técnica del SuperAdobe, la de los tubos, la de los sacos de tubos que se van haciendo así en círculo, pues estamos construyendo en el patio de la casa pues un cuarto. Además es muy sencillo que se aclimate. Cuando hace mucho calor es muy fresco y cuando en el ambiente hace mucho frío, ahí se calienta. Y es muy barato, es realmente barato. Claro. Sobre todo si tienes un terreno donde haya tierra ya por sí, es muy barato. Solo tienes que comprar el espino y los sacos. Sí. Y ya está. Y el cemento para mezclar un poquito, la cal para mezclar con la tierra. Y ya está. Entonces de eso me estaba doliendo. Que te decía que te voy a cantar esta canción que se llama Para no perderme y que la he escrito en la cuarentena. Y bueno, habla un poco de esto que estábamos platicando. Qué días raros, qué arte, qué ansiedad. También qué días mágicos. Es complicado. Si de nada sirve hoy lo que sé. Yo que no estoy acostumbrado a no entender. Afuera ya no sé, todo está oscuro. Adentro me aparecen nudos. Desapareció el futuro adentro y afuera. Afuera ya no sé la gente que, adentro ya no sé en mi mente que. Lo cierto es que se abrió el presente
Por eso canto para darte alas, canto para apapachar las almas, canto para mí que es suficiente para descifrar mi mente. Canto porque es todo lo que puedo hacer para no perderme. Qué angustia, qué regalo, que es para poder mirar, que no estaba mirando adentro en la profundidad. Afuera ya no sé, todo está oscuro, adentro me aparecen nudos, desapareció el futuro afuera y adentro ya no sé en mi mente qué, afuera yo no sé la gente qué, lo cierto es que se abrió el presente. Por eso canto para darte alas, para apapachar las almas, canto para mí que ya es bastante para hacernos el aguante. Canto porque es todo lo que puedo hacer para no perder. Canto porque es todo lo que puedo hacer para no perder, para no perder, para no perder. Qué bonito. Qué linda canción. Gracias. Es, Salió así, en mitad así como de un agobio de esto de que no estaba haciendo absolutamente nada productivo musicalmente, como no estoy acostumbrado a no producir, y decidí no producir durante todo este tiempo, así como solo cuando me apeteciera. Pasé de trabajar 10 horas al día, 12 horas al día, a trabajar media. Y me agobié. Y en medio así como de esa ansiedad, así un poco tal, me senté y salió esta canción y me la quitó, la verdad. Me sirvió mucho. Oye, me llama mucho la atención la circunstancia, ya decíamos, la música de autor siempre ha sido una trinchera de resistencia y de pronto acá en México se idealiza mucho el primer mundo y se idealiza mucho la democracia europea, pero resulta que hace unos meses a Luis Pastor y a ti lo censuraron en un concierto y de repente la solidaridad de la comunidad artística y de la comunidad de la población hizo que hicieran un concierto masivo muy conmovedor. ¿Nos podrías contar un poco ese proceso? ¿Por qué lo censuraron? ¿Quién lo censuró? Bueno, antes que nada me hace gracia porque es verdad, ¿no? La idealización que se tiene de Europa desde América Latina. Y también es muy curioso porque desde la gente alternativa española, europea, tenemos muy idealizada América Latina, ¿no? Es verdad, entonces al final, estando en Cuba por primera vez este año me di cuenta como de ese asunto de que todos queremos lo que no tenemos, Claro, ¿viste? claro. Y los que estamos aquí queremos estar allá y los que estés allá quieres estar aquí y, ¿sabes? Los que tenemos azul queremos verde y los de verde azul y sí, los que tienen capitalismo quieren socialismo, los que tienen socialismo quieren capitalismo y es un desastre. Todo el rato porque no lo sabemos, no sabemos ser felices con lo Y que... Mariana quiere ser canción, diría Silvio Y Rodríguez. Mariana quiere ser canción, claro. Y Mariana. Total, que teníamos un concierto programado en la Fiestas de Aravaca, que es un distrito de la ciudad de Madrid. Estos son fiestas que organizan los concejales del distrito, pero que al final la competencia es del Ayuntamiento Central de Madrid. Teníamos un concierto programado desde hace meses, aprobado en una junta de vecinos en las que representantes de todos los partidos políticos y representantes de las asociaciones vecinales deciden a quién quieren programar en la fiesta, ¿no? Entonces un día nos programaron un concierto de mío con mi banda y de Luis Pastor, el mismo día los dos conciertos. Y 5 meses más tarde, una mañana en la que teníamos que ir a tocar a Cuenca, un lugar donde vamos aquí cerquita de la Cuenca, España, Guillo, que es mi manager, mi representante, que vive conmigo en esta casa, ahora mismo no, pero ha vivido conmigo aquí muchos años, me dice, Pedro, tenemos una noticia horrible, tenemos una mala noticia. Y dice, ¿qué? Dice que nos han cancelado el concierto de Aravaca. Digo, ¿cómo que nos han cancelado el concierto de Aravaca? Si eso está cerrado, eso hace meses, tiene contrato. Que sí, que nos han cancelado el concierto de Aravaca y que no nos dan explicaciones, que nos han cancelado el concierto de Aravaca.
Entonces nos quedamos así un poco diciendo qué está pasando, qué está pasando, y entonces ya empezamos a investigar y nos damos cuenta de que han cancelado mi concierto y el de Luis y nada más. No es que haya habido un cambio en la programación de la fiesta ni nada más. Entonces empezamos a investigar y resulta que nos han cancelado el concierto a Luis y a mí por ser Luis y yo. Ujú. Por nuestra manera de pensar y nuestra manera de interpretar el mundo a través de las canciones y nuestras denuncias sociales a través de nuestras plataformas en general. Y bueno, hay gente que dice que eso se tira de censura, hay gente que dice que no. Yo hablo de censura en cuanto a que nos cancelan un concierto por motivos ideológicos. Un Claro. concierto que ya estaba programado por el anterior ayuntamiento. Nos tuvieron que indemnizar y les dio igual utilizar ese dinero público para indemnizarnos con tal de que no cantáramos. Y a partir de ahí surgió una iniciativa muy bonita y pensamos que sería lo más óptimo hacer una contraprogramación. Y por suerte hay una urbanización en ese barrio, en Aravaca, hay una urbanización que tiene un parking privado de la urbanización muy grande donde siempre se han hecho conciertos solidarios y nosotros hemos ido a cantar varias veces, desde la lucha de los mineros cuando llegaban a Madrid, varias luchas a las que hemos apoyado allí cantando. Pues decidimos organizar allí un concierto gratuito, ¿no? Nadie cobraba, no se pagaba nada, y era nuestra manera de protestar activamente con el desacuerdo que teníamos con la decisión gubernamental de que no cantáramos en fiestas. Y al final pues se sumó mucha gente a apoyarnos, se sumó Ismael Serrano, se sumó Rosalén, se sumó La Mare, Alexis Díaz Pimienta, bueno, muchísimos músicos. También cantaron el siguiente grupo que iba a tocar, cuando nos echaron, contrataron a un grupo que se llamaba Los Fesser, un grupo de rock que no tiene nada que ver con la política. Ajá. Pero cuando se enteraron de que les habían contratado para sustituirnos a nosotros, le dijeron al ayuntamiento que no querían tocar. Era un acto de solidaridad precioso, Claro. precioso. Y también actuaron ellos ese día en el concierto, y fue un concierto de 6 horas que normalmente estos actos son bastante poco dinámicos, incluso aburridos, pero fue un concierto absolutamente dinámico, precioso, en el que lloramos todos muchísimas veces. Yo me acuerdo yo en el público escuchando cantar Papá Cuéntame otra vez de Ismael Serrano llorando a lágrima viva, y esto que es esta cosa hermosa, ¿sabes? Luego salió Rosalén y seguí llorando y seguí llorando. Y al final fue un concierto precioso y el día siguiente la noticia era las fiestas de Aravaca, el concierto que al final había sido tocado, el que nos sustituía, que no había nadie, y al lado la imagen de nuestro concierto, que había 3.000 personas. Y fue como justicia poética, ¿no? O sea, demostrar la torpeza que tienen muchas veces los ayuntamientos a la hora de tomar estas decisiones, que son contraproducentes para ellos mismos. Claro, claro. Les salía mucho más rentable dejarnos cantar, aunque no estuvieran de acuerdo con nuestro pensamiento, que esto que les salió el tiro por la culata. Claro, porque además, si alguien no les conocía a Luis y a ti, pues ahora ya No, hombre, es una publicidad. eso fue una publicidad enorme, eso no te lo voy a negar, ¿no? Además, yo no quise participar de la publicidad porque cuando hice la publicación me di cuenta de lo masivo que había sido, porque de repente lo había retuiteado desde Jordi Évole, que es el periodista político más importante en este país ahora mismo, ¿no? El de Salvados, eh, hasta Pablo Iglesias, ¿me entiendes? O sea, lo había retuiteado todo el mundo y me estaban llamando todas las televisiones de mi país. Entonces ahí me di cuenta, en el lío que me había metido, decidí decir que no, estuve malo de la cabeza 3 días diciendo que he hecho, ¿sabes? Porque a mí no me gusta estar ahí, yo no quiero estar ahí. Claro, Yo no quiero estar, yo no quiero que la gente conozca mi nombre pero no mi obra. claro. O sea, yo soy un artista autogestionado desde toda la vida, que ha rechazado contratos discográficos de toda la vida para que mi público se congregue de una manera orgánica en el que descubran la música porque les interesa o porque les llame la atención o porque les gusta y se acerquen a mí, ¿no? Como para de repente pasar a ser conocido por el censurado Claro, o por el hijo de, que es una etiqueta que yo nunca he tenido. claro, ¿Sabes? total. Porque yo he hecho mi camino y he tenido mi público joven. También hay público de mi padre que se acerca a mí, por supuesto, y viceversa, pero yo soy Pedro, nunca he sido el hijo de, nunca me he sentido así. Entonces, de repente, pasar a ser una carrera absolutamente autogestionada, con cierta trayectoria y éxito y reconocimiento, que yo estaba muy satisfecho con eso, a pasar de repente a estar en toda la boca de todos los medios de comunicación por ser el censurado, el hijo de, dije, hasta aquí, yo esto no lo quiero en ningún caso. Claro. Y nada, decidimos decir que no a todos los medios de comunicación, no concedimos ni una sola entrevista y decidimos hacer esta acción y al final yo creo que salió todo, o sea, fue precioso, fue precioso.
Sí, sí, Y, tuvo mucha y resonancia. a día de hoy no me arrepiento, ¿no? Quiero decir, me parece que a día de hoy, supongo que habrá llegado gente nueva, los que se hayan querido quedar se han quedado y yo sigo con mi público, que es minoritario, pero que es suficiente para que vivamos de esto. Y eso es lo que yo siempre he querido. Oye, y fue Vox, fue el Partido Popular, fue la ultraderecha, ¿no? Quienes abiertamente ejercieron Sí. esta labor de censura. Eh, El Ayuntamiento de Madrid es Partido Popular con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, pero Vox no forma parte del gobierno, pero les permitieron gobernar con su ujú, abstención. sí, ok. Ahí también sí, sí ejerce mucho el asunto político, porque, a ver, tu mensaje es abiertamente antisistémico, abiertamente antipatriarcal, pero no estás hablando en contra del gobierno. Les incomoda mucho que tú hables en primera persona en femenino, les incomoda que estés planteándote esta labor de deconstrucción y que te muestres vulnerable. Pues bueno, pues no lo sé. Pero bueno, quiero decir, supongo que al sistema no solo le hace daño a las piedras que van directamente contra el muro, ¿no? Que lo que nos separa, no creo que solo le haga daño eso, yo creo que las grietas, que son las que se producen cuando nosotros hacemos la capacidad de pensamiento crítico, les hacen daño, incluso a veces más daño que las piedras, ¿no? A veces más daño que el odio y la violencia, ¿no? A veces más daño que la manifestación. Y yo siempre he querido la manifestación y siempre he ido a la manifestación porque me parece que la militancia política es muy importante, ¿no? Y Claro, que si hacemos una huelga general tenemos que hacer piquetes, porque si no hacemos piquetes la huelga general no funciona, ¿no? Es claro, decir, yo entiendo eso y creo en eso, pero realmente creo que muchas veces es mucho más peligroso para el sistema brindar herramientas a la gente, claro. brindar pensamiento crítico, ¿no? Y Claro. eso es lo que hacen también a través de su música, ¿no? Tú específicamente, Los Pies Descalzos, que es el grupo con el que hiciste este disco, están invitando a la reflexión y a la deconstrucción colectiva. Sí, te apunto, los locos descalzos, nos Los pasa mucho locos, esto nos pasa mucho de los pies descalzos. y los locos descalzos. Oye, ¿y por qué vulnerables? Yo vi el documental, vi una forma distinta de relacionarse, son hombres, los locos descalzos, y tú, que están haciendo un ejercicio de reflexión muy interesante. Tú no tienes ningún temor en mostrarte con toda la fragilidad de una persona, independientemente de su género, de su orientación, de cualquier cosa. Por qué visibilizar la vulnerabilidad? Bueno, yo creo que en realidad, aunque parezca a veces que no tengo esos temores, sí los tengo como todos. Y además son problemas que en mi vida cotidiana tengo que lidiar con ellos, ¿no? Muchas veces el ego, en cualquier leve discusión de tu día a día que te impide llegar a la profundidad del problema, a la profundidad del asunto, a la profundidad de la inconveniencia que tengas con quien la tengas, ¿no? O muchas veces la coraza en la que me resguardo para no mostrarle a la gente que tengo alrededor lo que me está pasando, lo que me ha molestado, porque no estoy orgulloso de que me haya molestado esto y no quiero que lo sepan. O sea, quiero decir, claro que me escondo, ¿no? Como nos escondemos todas. Pero, no sé, yo creo que es lo que nos ha tocado vivir y que son tiempos muy hermosos para hacernos estas reflexiones, ¿sabes? Sobre quiénes queremos ser, ¿no? Y yo quiero cuidar mejor de mis compas, ¿sabes? Y quiero cuidar mejor de mí mismo. Y hay días que no lo hago bien, o sea, y hay días que me acuesto y reflexiono acerca de cómo ha sido mi día y me doy cuenta de gestos, actitudes pequeños, ¿sabes? Pero que al final son los importantes que no me han gustado, ¿no? Y entonces, si le pongo mente, pues a lo mejor, y intento averiguar desde dónde viene, a lo mejor consigo que se transformen, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos, que vayamos ganando esos recursos, ¿no? Que vayamos ganando ese capital humano, ese capital cultural eh, para poder transformarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me di cuenta de que yo he hecho un disco que las canciones se están escritas desde ahí, porque esto no lo elijo, esto me doy cuenta, ¿no? Pues me di cuenta de que el mensaje, o sea, que pasa de tener un mensaje político o un mensaje romántico a tener un mensaje humanista, ¿no? Sin darme cuenta. Mi música ha sufrido esa transformación. Y a la hora de elegir los títulos de los discos, que creo que es algo bastante importante, en realidad, pues creo que al final el título todavía resignifica más ese mensaje, ¿no?
que a lo mejor puede pasar desapercibido si no se llamara así, ¿no? O pudiera calar menos, ¿no? Entonces creo que al final acertamos mucho en el título porque resignificó aún más lo que queríamos decir, ¿no? Y nosotros que trabajamos nuestra deconstrucción de la masculinidad, a ver, tenemos actitudes horribles, ¿sabes? Y actitudes machistas, ¿sabes? Y yo las tengo, y claro que las tengo, ¿sabes? Entonces yo no quiero abanderar eso, o sea, no quiero que el mundo piense que soy este prototipo de persona, porque no lo soy. Porque además los seres humanos somos tan cambiantes que no encajamos en ningún prototipo de persona, ¿sabes? Porque yo hoy puedo ser rojo, pero mañana el rojo no me gusta más, Claro. ¿entiendes? Y eso está buenísimo también. Está buenísimo que eso pase. Creo que no hay que aferrarse a las ideas, no hay que aferrarse a los pensamientos, no hay que aferrarse a las estructuras y pensar que nos abarcan y que ahora somos de esta manera y que no podemos cambiar, no darnos esa tregua a explorar qué es lo que nos apetece hoy, ¿no? Cómo nos sentimos hoy, a quién apoyamos hoy, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es valioso resignificar ciertos aspectos de nuestros comportamientos sociales, ¿sabes? Te voy a confesar algo. Yo tengo un interés muy particular en visibilizar esta parte de tu aportación a través de específicamente el disco Vulnerables, porque acá estamos viviendo un proceso que se le conoce a nivel nacional como Cuarta Transformación Nacional. Es un proceso que se plantea histórico, que tiene que ver con el momento de la independencia de México, después la consolidación de las reformas de Benito Juárez, el movimiento Revolución con Emiliano Zapata y con todas aquellas grandes figuras, que esa es la tercera revolución, y ahora esta cuarta, en donde se plantea separar al poder político del poder económico. Básicamente eso es lo que se plantea en general, lo cual es una transformación y una lucha muy fuerte, como tú sabrás. Pero hay mucha banda, sobre todo nuestras compañeras feministas, han insistido en que no puede haber una transformación profunda si no hacemos esta labor de reflexión y de deconstrucción, sobre todo del ejercicio de ser hombres, que en México, al ser un país cuya cultura está, en cuya cultura está arraigado el machismo, el patriarcado, es bien difícil. Entonces, cuando llegó a mis manos tu disco, cuando escuché las canciones una a una de este disco y el planteamiento que estás haciendo, fue justo en el momento en que aquí en redes sociales estaban descalificando a toda esta generación y les llamaban generación de cristal. ¿Por qué? Porque ya no están aceptando estas formas de opresión que en algún momento, incluso todavía en mi generación, yo tengo 36 años, se aceptaban y se naturalizaban. Era muy normal, por ejemplo, pegarle a un niño, porque pues así aprenden, o era muy normal y así está muy naturalizado que México es el segundo país del mundo con más abuso sexual infantil y el 80% se da en el hogar. Y eso significa que no se denuncia porque protegen al abusador. Entonces, el visibilizar esta lucha en contra de la opresión patriarcal es muy importante y el material que tú nos regalas a la humanidad puede ser un material que ilustre cómo sí es posible hacer estas labores de deconstrucción, insisto, desde la música de autor, que es una trinchera. Para mí eso significa tu disco, para mí esa profundidad tiene y por eso me interesa muchísimo visibilizar esta manera que tienes tú de ver el mundo. Sí. Pero bueno, creo que dentro de esa visibilización es importante como entender cuál es nuestro rol, ¿no? Creo que eso es súper importante. El rol de los hombres, quiero decir, Sí. el rol de los hombres, ¿no? Porque en realidad todo lo que podemos aportarle a esta nueva etapa es la mirada hacia adentro. O sea, siempre hemos estado con la verborrea hacia afuera y seguimos estando con la verborrea hacia afuera, entonces lo que nos puede enseñar, lo que nos viene a enseñar la nueva ola feminista es a mirar hacia adentro, ¿no? Y también a escuchar un montón esto que tú estás diciendo que tienen que decir, ¿no? Que si ahora las morras dicen que si queremos hacer una nueva revolución, o sea, de verdad pongamos el foco, ¿sabes? Pongamos el foco ahí, ¿sabes? Pongamos el foco en que además es un elemento transformador nuevo, ¿no? Quiero decir, si llevamos haciendo la revolución, la llevan encabezando los hombres siglos, ¿no? Y hemos fracasado todas las veces, ¿sabes? No, pero ¿verdad? Probemos a ver qué pasa, ¿sabes? Probemos a ver qué pasa.
Y más allá del género tenemos que mirarnos adentro y entendernos y hacer equipo, ¿no? Tenemos que hacer equipo, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con enfrentarnos, ¿no? Y no creo que lo que se proponga es enfrentarnos, no tiene nada que ver, ¿no? Pero entender quiero decir, el curso natural del mundo va hacia ese lugar, o sea, que es imparable, o sea, es que da igual lo que digamos sobre el feminismo porque es imparable, ¿no? Y es verdad que se cometen errores como en todos los sismos del mundo y es un movimiento tan grande que no te vas a sentir representado por todas sus partes. ¿Eh? Pero en una casa de 10 personas no te sientes representado por los 10, ¿cómo te vas a sentir representado por un movimiento de millones de personas? Sí. Claro, pues por supuesto, o sea, no vamos a idealizar ahora esto como si fuera lo mejor que, ¿no? Es decir, tiene sus fallas, tiene sus aciertos, pero indudablemente y dando igual lo que nosotros digamos, es el movimiento que ahora mismo es capaz de aglutinar a más personas, de manifestar a más personas y de concienciar y de movilizar a más personas. Sí, totalmente. Que fue un poco interrumpido y yo supongo que van a generar procesos de reflexión profunda a partir de la cuarentena, pero justo acá nos sucedió el 8 y 9 de marzo, el 8 hicieron sus manifestaciones y paralizaron el país, y el 9 hicieron un paro nacional y paralizaron el país, vaciando las calles. Y luego de eso, a la siguiente semana, llega en pleno la cuarentena, el coronavirus, y se ve interrumpido esa fortaleza del movimiento, pero efectivamente ellas son una ola que está arrasando con visiones muy viejas de entender el mundo, y son tan generosas que están arrastrándonos en este ejercicio libertario a los hombres. Sí, y yo creo que fíjate o sea, pienso mucho en la revolución que está sucediendo en Chile, ¿no? Cómo de repente el confinamiento para esta revolución imparable, pero yo creo que no tiene nada que ver con que pare esta revolución imparable. Creo que, por ejemplo, pienso que lo que puede suceder en Chile es que estos meses van a posar profundamente lo vivido por todas las personas que día a día iban a la Plaza de Italia o a la Plaza de la Dignidad, como prefieras llamarla, a decir que basta ya, ¿no? Entonces, toda esa capacidad asamblearia, todo lo que ha surgido a través de la Revolución Chilena, en la que los vecinos se conocen entre sí, se hablan, se preguntan qué necesidades tienen, se ayudan, se brindan herramientas entre ellos, ¿no? Toda la resistencia psicológica que supone estar viviendo, estar atravesando, estar participando en una revolución que está siendo absolutamente golpeada por militares, ¿no? Donde el presidente de tu país pone un estado de emergencia y manda a los militares a la calle, ¿no? Donde han muerto, asesinadas muchas personas, donde hay muchas personas que se han quedado tuertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso que las revoluciones son tan vivas que muchas veces nos atraviesan pero no se pueden posar, no da tiempo a que se posen, no estamos viviéndolas, estamos haciéndolas, y esto, en estos contextos, en el contexto de la Revolución Feminista en México, en el contexto de la Revolución Social y Económica en Chile, lo que va a suceder es que si tú ahora obligas a las personas a no verse en 2 meses y a estar encerradas en su casa, se va a posar, claramente se va a posar toda esa vivencia y todo ese aprendizaje, ¿no? Claro. Para cuando se pueda volver, retomarlo con todo lo posado, o sea, es que es mucho más fuerte que la inercia natural que traía, claro, claro. Y si el plebiscito en Chile no se ha podido hacer en abril, porque cuando iba a ser, que ya era tarde, le salió bien la jugada, no se va a poder hacer en abril, ¿qué pasa? ¿Que porque salga en diciembre va a cambiar algo? No, la gente se va a dar muchísimo más cuenta de que lo que necesita es cuál quiere que sea su voto en el plebiscito, en la Asamblea Constituyente, claro. Pues está muy interesante este momento que nos toca vivir, ¿no? Creo que es una experiencia generacional y global. Eh, Todo lo que está pasando, la revolución feminista, la revolución antisistémica en contra del neoliberalismo y esta circunstancia pandémica. Es un momento muy interesante y que seguramente en algún momento también reflejará, bueno, como ya empezó a reflejar con canciones como la tuya. Kanka también hace poco publicó una canción respecto a la cuarentena, y empieza a mostrar culturalmente también lo significativo y profundo que puede ser este proceso, ¿no? Es un proceso único en los últimos 200 años. Quiero decir, es increíble lo que nos está pasando, es increíble. Se mire por donde se mire, ¿no? Obviamente es horrible. Es decir, no voy a ponerme yo a romantizar este asunto. Es horrible, más vale que no pasara, pero bueno, ya que pasa y que eso es inevitable, si le podemos ver los lados positivos, uno es la experiencia inaudita que supone esto para nosotros, ¿sabes? Sí, Algo tendremos que rascar de aquí, algo podremos aprender de todo esto, ¿no? Algo tendremos que inspirarnos. seguramente.
es absolutamente marciano, o sea, es marcianísimo esto que nos está pasando, se mire por donde se mire, no hay por dónde cogerlo. Que eso es que estamos acostumbradísimos al estímulo, al ruido, a la prisa, ¿sabes? A todo, a la sociabilidad total, de repente, todos encerrados en nuestras casas, Es un obligatoriamente, éxodo. obligatoriamente, durante 2 meses. Y al medio ambiente le ha quedado re bien, ¿no? Esta Pero, circunstancia. Hemos claro, visto de repente que se están recuperando ecosistemas, está muy peculiar lo que está sucediendo afuera, mientras que nosotras estamos aquí adentro. sí, lo que pasa que en ese sentido, igual de rápido que o sea, igual que de rápido que se ha recuperado, se va a volver a estropear. Porque aquí hay algo muy claro y es que todo lo que no estamos trabajando estos meses nos lo van a hacer trabajar cuando podamos trabajar. Ese es el problema del sistema que vivimos, ¿sabes? Que es insaciable y siempre quiere recuperar lo que entrega, ¿sabes? Y será todos nuestros gobiernos están entregando dinero, ¿sabes? Dentro de sus posibilidades, porque la economía está colapsada y paralizada, nos va a tocar devolverlos. Sí. Y es una pena, porque ya podríamos retomar la actividad vital con un ritmo más parecido a este que al anterior, ¿no? Yo creo que Claro. sería mucho más sano para todo el mundo. Ojalá por ahí vaya la nueva normalidad, ¿no? Oye, ¿nos cantarías otra rola? Sí, claro. Aunque se está a gusto platicando, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí, también sí. habrá que cantar también. Bueno, como hemos estado hablando un ratito de esto, canto esta que apetece. Además, nunca la canto. Que no se deja ver por dentro, hombre, que fue su condición el alma fría, hombre, que no me va a abrazar desnudo, hombre, tiene que hacer valer su hombría, no se muestra vulnerable, es un hombre honorable, cumple con su deber. Se niega a la confesión, el cariño y el calor de otro hombre que no deja brotar su canto, hombre que no eligió nacer de acero, hombre aferrado al poder desgarro, hombre no decidió crecer, enfermo, fuerza y ego desmedidos, triste hombre confundido, cumple con su misión. Se niega el acercamiento, el contacto y el afecto de otros hombres. Acérquense al amor despacio, hombres, que nos quema la historia entre las manos, hombres, que podemos llorar, temer, amarnos, hombre, que podemos llorar, temer, amarnos, no hace falta ser de piedra, nos es más hombre en la guerra, no hemos de tener razón. Hombres de 100.000 colores, preguntándose si son o no son hombres, que se han dejado herir por Dios. Qué rola. Hiciste una versión con David, ¿verdad? Hace tiempo. Sí, le invité a David porque es un hombre precioso, David. Sí, sí. Y la cantamos juntos aquí en Madrid en la presentación en Joy Eslava, en Teatro Joy Eslava aquí en Madrid. Y cuando estuvimos allí en la gira, viajamos con Luquitas, con Cortondito, que es el que nos graba todos los vídeos preciosos que hacemos.
y pensamos en hacer una historia que se llama El viaje es canción y era juntarnos con cantores y cantoras latinoamericanas y registrar en acústico, en directo, algunos vídeos. Hicimos 3, Mariana con Sofía Viola, con Rodri Carazo hicimos Centro, ahí en Argentina los dos, y en David, en Ciudad de México, hicimos Hombre con el David Aguilar. Sí, qué buena versión. Oye, y hay algo que justo ahorita, la verdad es que estás moviendo muchas fibras en esta conversación y me puse a pensar mientras platicábamos sobre la circunstancia esta especial que estamos viviendo de la cuarentena y de que en realidad no es algo bonito lo que nos está pasando, sí es una experiencia de vida y generacional, pero no está bonito. ¿Cómo crees que se dé el proceso de el duelo colectivo? Hemos perdido muchas personas durante esta cuarentena y desafortunadamente no nos pudimos despedir. Además, es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y gente muy significativa para la vida cultural de la humanidad, pero también para nuestras familias, o sea, desde lo íntimo hasta lo público. Ha sido un proceso bien complejo y ahorita que estábamos platicando y que dijiste el tema de no romantizar la circunstancia y la coyuntura, pensé eso, ¿cómo vamos a poder vivir este duelo después de la cuarentena? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que el ser humano se adapta a todo, ¿no? Y además se adapta mucho a las tragedias y a los dolores. Quiero decir, tiene una capacidad muy fuerte de adaptación, ¿no? Y no sé, o sea, hay que naturalizarse con la muerte, o sea, no queda otra. O sea, yo creo que no queda otra, ¿no? Hay que naturalizarse con la muerte a la vez que se revaloriza la vida, entiéndaseme, ¿no? Ujú, ujú. Claro, a la vez que se le da un valor más real, un valor más entero, un valor más puro a la vida, se naturaliza que la muerte forma parte de ella, ¿no? Y creo que lo más trágico de la pandemia es que uno no puede darle la mano a su familiar mientras se extingue. Totalmente. Pero no para uno, sino para el que se muere, yo creo, ¿no? O sea, que también para uno, por supuesto. Pero debe ser difícil, doloroso y triste morirse solo cuando uno no está solo, ¿no? Cuando uno en realidad tiene gente que le quiere dar la mano mientras se muere. Entonces tiene que ser muy difícil morirse solo. ¿Sabes? Sí. Para los familiares, para la gente cercana y allegada, pues también tiene que ser difícil no despedirse de sus seres queridos, ¿no? A nosotros a mí se me murió el abuelito, nada más empezar. Pero claro, mi abuelo era un señor de 99 años, ¿no? Yo creo que cuando alguien ha vivido 99 años, ha vivido. Y más tarde o más temprano una gripe te mata, ¿no? O una infección de orina o lo que sea, da igual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin resignación, que al fin y al cabo yo creo que en mi caso es como estoy viviendo todo esto sin resignación, dado que no depende de mí, ¿no? Y muchas veces las cosas que no dependen de mí te hacen resignarte, pero yo en este caso estoy consiguiendo resignarme lo menos posible, aprovecharlo lo máximo posible, resignarme lo menos posible porque no depende de mí, ¿no? Entonces, en el caso de las muertes, pues eso, me llamó mi madre, además estaba en Tenerife, estaba en casa de mi abuela, de mi otra abuela. Yo tengo 2 abuelos, nunca, o sea, solo conocí a 2, a la madre de mi madre y al padre de mi padre. Estaba en casa de Yuye, ella vive sola allí en Tenerife, y estábamos allí, nos pilló allí, estuvimos allí un tiempo hasta que se murió mi abuelo y vinimos para acá. Y me enteré que se había puesto mi abuelo muy malito, me puse muy triste, estuve muy mal, estuve muy triste 2 días, se murió mi abuelo, estuve muy triste y esa noche recuerdo cambiar el chip, ¿sabes? Dejé de mirar el teléfono, dejé de leer noticias, porque me estaban haciendo mierda las noticias del virus, ¿sabes? Me estaban haciendo mal, ¿sabes? Entonces dejé de mirar el móvil, dejé de mirar Instagram, dejé de leer noticias, dejé de pensar en ser productivo y me puse a leer, a hacer puzzles, a tocar la guitarra, a ver películas y a hacer nada. Y me sentí mucho mejor. Y llegué con esa inercia aquí a mi casa en Rivas, en Madrid. Nosotros vivimos en una ciudad pequeña que se llama Rivas, hacia Madrid. Y llegué a mi casa con esa inercia y puedo decir que he vivido bastante bien la cuarentena, creo que por eso, ¿no? Porque no me he resignado y porque todo el tiempo que podía haberle dedicado a llenarme la cabeza con miedos, con ira, con rabias, con odios a través de las redes sociales y de las cosas que estaban sucediendo a lo largo y ancho de este planeta, pues me he dedicado a mí y a mis seres que tengo en mi casa, ¿no? Por un lado, de una manera egoísta, por supuesto, y por otro lado, de una manera, pues, sincera. Claro. Y sí, y en esas estuve. Estoy aprendiendo a tocar el saxofón, que nunca lo había tocado, y ahí está sobre la cama, lo estoy tocando. Sí, sí, sí. Estoy aprendiendo a tocar el tenor de mi amigo Sergio de Gonzi, que toca el tenor como hobby. Él es entrenador de baloncesto, pero toca el saxofón. Claro. Y,
estuvimos haciendo un grupo de décimas en casa, todos los días planteábamos una temática y hacíamos una décima. Luego lo llevamos a un grupo de WhatsApp donde invitamos a gente que no vivía en esta casa y nos ha hecho muy feliz a todos durante la cuarentena. Ya se ha extinguido el grupo, naturalmente. Hemos escrito como 25 días seguidos y ya nos hemos aburrido y hemos dejado de... Ujú. ¿Hola? ¿Hola, hola? Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, te congelaste un Un poquito, pero lapso. ya. Sí, Un lapso. sí. Y bueno, y escribiendo, leyendo. A mí me gusta mucho leer novelas, sobre todo. He leído varias novelas durante estos días. He visto, ya te digo, muchas películas. Hemos cocinado mucho, hemos comido muy rico. Hemos jugado a muchos juegos. Hemos jugado a juegos un montón, claro. Y hemos bailado también. Nos hemos reído mucho. Y ahora llevamos 20 días en los que no hago nada más que construir la casa, ¿no? Que eso lleva todo el tiempo del mundo. Quiero decir, yo me levanto más o menos a las 10:30 de la mañana, desayunamos juntos. Además, nosotros vivimos colectivamente, entonces hacemos zumo para todos, hacemos tomate para las tostadas y desayunamos todos. Y yo soy el que se encarga además de los materiales, entonces estoy todo el día con eso en la cabeza, pidiendo materiales, adelantándome a lo que va a llegar para que podamos trabajar. Y entonces a las 11:30, 12 nos ponemos a trabajar, comemos a las 4:30 de la tarde, alguien cocina mientras trabajamos y sin parar comemos y seguimos trabajando hasta las 8:30 más o menos. Desde hace unos días ya podemos salir de casa. De 8 a 11 podemos salir a pasear solos. Sí. Ya, a nosotros ya, pues sí, nos hemos encontrado con amigos, incluso nos ha pillado la policía y nos han sancionado y todo. Pero bueno, la idea es ir solitos, ser responsables, ir solitos, en parejas, y ya podemos salir a pasear. Yo voy al cerro que tengo aquí cerquita, a pasear, a ver la luna, a escribir. Y la verdad que, bueno, pues en ese sentido también eso alivia bastante. Y luego también intentando cuidar un poco a los seres que están en nuestra vida, pero que no están en casa. Yo que sé, mi madre vive sola, ¿sabes? Entonces, pues pasar esto solo tiene que ser muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Entonces, intentando hacer también un poco el aguante dentro de las posibilidades y del bienestar de uno a esas personas que necesitan también el cariño a través de las llamadas, de las videollamadas, de los mensajes, de los detalles. Y ahí estamos. Qué bueno. Oye, y un poquito cambiando de tema, ya platicamos de cómo ha influenciado en ti los viajes a América Latina, etcétera, pero tú también tienes un origen de barrio. ¿Cómo ha construido tu visión del mundo el pertenecer? Porque muchos cantautores surgen de las universidades y tú creo, al menos es mi impresión de a la distancia, que te has construido caminando. Sí, yo no he ido a la universidad, nunca he ido a la universidad. Y a veces lo extraño porque hubiera sido bonito ir a la universidad, ¿no? Vivir la vida universitaria y conocer a un montón de gente de tu edad, con inquietudes parecidas a las tuyas, ¿no? Pero bueno, yo he vivido esa experiencia viajando, claro, por supuesto, ¿no? Muchísimas personas, muchísimas personas. Yo vivo desde que tengo 4 años aquí en Rivas, el lugar en el que aún habito. Con 18 años me fui a vivir a la ciudad, a Madrid, con Suso y con su hermano Andrés, con los Sudón. Y con toda mi sed de independencia, que yo ya era cantautor, yo ya ganaba dinero y me podía independizar y me fui. Pero luego volví. Y hace ya casi más de 3 años que tenemos este proyecto comunitario en casa, que vivimos mucha gente. Rivas es un barrio de bien, o sea, Rivas es un barrio que tiene poder adquisitivo. Vive muchísima gente joven, es el barrio más joven de Madrid, pero siempre ha sido un barrio que ha tenido mucha conciencia política. Tenemos un ayuntamiento de izquierdas hace 30 años, ¿no? Entonces siempre se ha promovido bastante la cultura, ¿no? Y ha habido bastante, que decir, y bueno, y un montón de ayudas sociales y pues yo que sé, la compostadora que yo tengo en el jardín es del ayuntamiento que me la presta, pasó hace años con las placas solares, o sea, como que es un ayuntamiento colaborador, ¿no? Entonces digamos que es un barrio en el que hay bastante conciencia política y bastante conciencia cultural. Pero por otro lado es un barrio como todos los demás y aquí nosotros nos hemos criado pues viviendo en un barrio con peleas entre los grupos de los chavales, claro, con las vivencias que te otorga un barrio que, bueno, puedes estar más o menos orgulloso, pero son muy valiosas para construir la cosmovisión y la personalidad del ser, ¿no? Y la resolución de los conflictos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la vida comunitaria. Entonces, obviamente, a mí Rivas me ha hecho quien yo soy. Además, yo soy una persona de calle, yo no estoy acostumbrado a estar en mi casa, vamos. O sea, me la paso en el parque, yo desde que tengo 13 años me la paso en el parque toda la tarde. Al principio jugando y después bebiendo cervezas, ¿no? Y escuchando reggaetón, claro.
Entonces, por supuesto que, vamos, yo no le niego, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Y además seguimos teniendo contacto la mayoría de nosotros y de nosotras. Y obviamente, pues hay gente con la que me he dado cuenta que no comparto tantas inquietudes después, ya, ahora mismo, pero nos vemos, nos reconocemos, nos queremos y nos preguntamos, ¿no? Y luego hay muchos, yo, tanto como mis músicos, que son de este mismo barrio y que al Alvarito y a Nico les conozco desde los 12 años, hace 13 años que nos conocemos, porque somos vecinos, como Guillo, que es mi manager, o Campa, que es mi diseñador, son mis amigos de verdad desde los 12 años, ¿sabes? Nuestro videógrafo Lucas también es de aquí de Rivas, nuestro road manager. O sea, nosotros hacemos barrio, ¿eh? Hacemos conciertos en el jardín de casa. Hacemos el depa de los plebes aquí en casa. Sí. Sí, David tocó con Rival cuando vino el David. Y viene mucha gente del barrio, muchas señoras, así, familias con niños. También hacemos un micro abierto aquí en el centro comercial de barrio que tenemos aquí al lado. Creé el microabierto aquí en Rivas hace 8 años, que aún sigue vivo el microabierto de Rivas, que es del ayuntamiento. Lo dirigí, o sea, le propuse la idea al ayuntamiento y lo dirigí durante 2 años y luego lo solté y ya lo llevan otros chicos. Entonces yo siempre he tenido la mentalidad como generar esos puentes aquí dentro del barrio, que es realmente mi círculo de acción más real, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y qué es lo que, no sé si ya lo pensaste, qué es lo que más se te antoja cuando termine ya el confinamiento? ¿Qué es lo primerito que vas a hacer cuando ya puedas libremente salir? Bueno, lo primero va a ser asustarnos, yo creo. Vamos a salir muy, muy timidillos, nos va a dar miedo salir cuando podamos salir. Pero yo no te voy a engañar, a mí lo que más me apetece es juntarme con mis amigos y mis amigas de la música a pasar una tarde en una casa descargando. Eso es lo que más me apetece. Y luego salir al río y salir al mar, que yo creo que es lo que más nos ha privado de esto, la naturaleza, ¿no? Y también pegarme una buena mega fiesta de 60 personas, ¿sabes? También puede ser en casa, ¿sabes? Pero como esa, ¿sabes? Una noche de desfase, ¿sabes? Que me apetece muchísimo salir de mí. ¿Sabes lo que te digo? Dejar de ser consciente de lo que... una jodísima enorme. Es que no me apetece Claro, sí. enrumbarnos, enfiestarnos, ¿sabes? Sí, porque trabajar, pues no, o sea, en realidad lo que uno extraña es el contacto con las amistades. Pero bueno, también tengo, o sea, yo me imagino en volver a dar un concierto y si me excito entero, o sea, además me imagino como un concierto grande, mucha gente, ¿sabes? Como que es de repente, ¿no? Como que estás tan privado de la gente que de repente te imaginas a toda la gente junta bailando desenfrenadamente las canciones y viviéndolas después de tanta movida introspectiva y de tantos cansancio emocional, ¿sabes? Liberar ahí todos juntos en un concierto va a ser lo máximo que nos va a pasar. Va a ser increíble. Ir a ver un concierto. Yo nunca en mi vida he estado tanto tiempo sin ver un concierto ni de lejos. Yo soy un loco de ver conciertos. No puedo vivir. Claro. Entonces, lo primero ¿Y qué te interrumpió la cuarentena? mi gira, a mí se me cayeron todos los conciertos del año, todos enteros, todos, casi 100 conciertos, quién sabe. Eran 14 que estaban en abril y en mayo, los conciertos que teníamos programados para verano, y luego en septiembre, octubre y noviembre estábamos programando una gira de unos 20 y pico conciertos. Y se nos cayeron todos. ¿Por Europa y de todos? Una gira por Europa incluida con el Caribe Funk que iba a tocar en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Ahora, esta semana me iba. Bueno, estos días teníamos que estar tocando en las fiestas de Rivas, aquí en nuestra ciudad, en las fiestas patronales, que son mañana, con 4 bandas españolas muy reconocidas en el Auditorio Miguel Ríos, que es un auditorio precioso, de 40.000 personas, que nunca hemos tocado allí. Y es el auditorio más bonito de nuestro barrio. Entonces yo me moría donde yo he ido a ver a Extremoduro, ¿sabes? Es decir, el auditorio de nuestro barrio, ¿no? Y entre muchos otros grupos más. Y vamos a tocar allí mañana, pero ayer, ¿no? El día 12, sí. No, antes de ayer. Y sí, se nos cayó, claro. Luego la semana que viene me iba a Europa, 2 semanas de gira con el Caribe Funk, teníamos 10 conciertos por allí. Y luego todo lo que te he contado. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Como Pues todos, sí, como a todo. todos, como a todos. Sí, Hombre, a los que les haya pillado sin conciertos y grabando su disco, pues eso que se han llevado, han tenido mejor visión de futuro. Claro. Claro, y han podido, y están grabando su disco felices y luego podrán presentarlo cuando se pueda, pero bueno, la mayoría nos ha pillado en mitad del proceso de trabajo y es lo que hay.
Plena gira, sí. Qué complicado. Yo espero que pronto ya puedan ustedes también regresar a los conciertos, porque también yo extraño mucho poder ir a escuchar en vivo a los cantautores de Iberoamérica. Y sí es una vibra distinta, ¿no? No se disfruta diferente. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de tu disco, Vulnerables, la canción del baile, viajando hacia Valle de Bravo. Y esa imagen la tengo súper guardada, súper eh, en el corazón. Pero también en los conciertos, escucharte en bajo fondo, escuchar a David, escuchar a Armando Rosas en el péndulo, no sé, es otra vibra, es otra experiencia y es algo que se guarda para siempre también. Y claro, además los conciertos de la mayoría de los cantautores y las cantautoras son conciertos muy íntimos y muy reales, ¿no? Y yo creo que... Yo lo que pienso mucho, porque me ha escrito mucha gente diciendo que ojalá volver a la normalidad para poder ir a un concierto, ¿no? Yo lo que pienso mucho es que la gente que hemos dado el corazón en todos estos años, ¿sabes? Que hemos dado el corazón, ya no digo que seamos mejores o peores músicos, ¿tú me entiendes? La gente que hemos puesto ahí el alma en los conciertos y que lo hemos hecho de una manera tan sencilla y sincera, que esto hace que no se nos olvide, sino todo lo contrario, ¿sabes? Que la gente realmente se acuerde de esos momentos que ha vivido con nosotros, ¿sabes? Y que a lo mejor otros conciertos que le proporcionaban placer, pero no eran placer más superficial, Sí, pues a lo mejor se les los recuerdan menos, ¿no? claro. Entonces es verdad que es posible que se nos revalorice también, ¿no? Sí, A, la- totalmente. a los, a los artistas que ponemos el corazón ahí. Totalmente, sí, sí, porque además marcan periodos, ¿no? Insisto, esta circunstancia de vincular una canción o un momento de tu vida con tu obra es algo que ya se queda para las personas. A mí eso me pasa. Sí, claro. Contigo me está pasando, con David, con Luis, con Armando Rosas, con Rosalén, ¿no? O sea, es, la gente que hace música con el corazón se me queda y me marca. Y luego olvidas esa música, o sea, deja de escuchar, incluso y si piensas que la has olvidado, porque si no, y de repente 5 años después te encuentras con esa melodía, con esa canción, con esa frase y viajas, o sea, viajas realmente a través de tu memoria, viajas y te conectas y revives ese momento con el que te habías sellado esa canción, ¿no? Se había sellado un momento de tu vida. A mí me pasa eso muchísimo, y hay mucha música que escuché que ya no escucho y que de repente la vuelvo a escuchar y viajo en el tiempo, es increíble ese poder, ¿no? El poder de la música en ese sentido, a través de la memoria, es muy potente. Claro, claro. Y bueno, pues a ver ahora con la cuarentena, cuando me recuerde después de muchos años este periodo de cuarentena, o cuando se me olvide el periodo de cuarentena y escuche tu música o escuche a David, voy a conectarme con este momento. Yo vivo solo y en ¿Vives estos, solo? sí, sí, estos días de encierro y tal, lo que me aliviana muchísimo es esperar el momento de la entrevista. Para esta entrevista, para esta conversación contigo, me preparé, me puse a estudiar. Cuando me respondiste el WhatsApp y quedamos en la fecha, pues me concentré en eso y eso me ayuda pues, mucho para no enloquecer y para, Claro. no Qué sé, lindo, hermano, qué lindo. Y qué buena herramienta esta. De hecho, es que lo estaba haciendo y estaba pensando, digo, joder, qué ganas de hacer esto yo mismo, estar al otro lado. sí, Claro, y hacer un Zoom con no sé qué amigo que quieres que visibilizar su proyecto y pasar esta plática hermosa, ¿no? exacto. Pero Sí, es un trabajo, hay que prepararse para esto, hay que estudiar y profundizar en la obra de a quien le vayas a entrevistar, ¿no? Porque si claro. no, al final es una entrevista que no es agradable para ninguna de las dos partes. Sí, pues, para las dos partes que están conversando y para quienes la verán, ¿no? Y para los oyentes. Esta entrevista, bueno, las charlas de las tertulias han tenido un alcance con compañeras y compañeros, en su mayoría, que son parte de este movimiento de transformación que te conté, y que están en todo el país, pero también en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, y de repente los comentarios que han hecho, por ejemplo, con la primera conversación que tuvimos con David Aguilar y con Fer Galicia, o el sábado pasado que Armando Rosas, cantautor mexicano de mucha tradición, al que yo respeto muchísimo, nos permitió estrenar una canción en el programa. Él no dio entrevista, pero nos dio una canción para estrenarla. Esos momentos
a la comunidad que sigue le han también sido muy significativos. Yo estoy seguro que esta conversación la van a disfrutar muchísimo porque no solamente eres un gran artista, sino que tienes una conversación bien rica. Gracias, igualmente, la verdad. Ya a mí, vamos, se me ha pasado volando. Además, también uno se desacostumbra a esto, a las conversaciones con extraños. Uno se desacostumbra a conversar con extraños, ¿no? Que al final, bueno, tú me dirás extraños, ¿no? Porque estamos mucho más cerca que lejos, pero bueno, con desconocidos, ¿no? Tú y yo, bueno, nos conocemos personalmente y es hermoso eso, ¿no? Sí. Porque esto no son entrevistas, son conversas, ¿no? Son conversaciones, sí. Sí, por eso decidimos llamarle tertulia, porque en realidad es una charla, de repente pues te avientas una canción y es como un momento de escaparate de todo este contexto tan complejo que vivimos. Sí, además está bueno también para ordenar un poco las ideas, porque estas preguntas que me has hecho, sobre todo sobre este momento, porque las otras las tienes más ordenadas ya, pues yo no las tengo ordenadas, entonces me ayuda a pensar y a descubrir cositas, ¿no? Sí. Así que bueno, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que perdí la noción del tiempo, ya no sé cuánto llevamos de entrevista, pero me gustaría pedirte para despedirnos si cantas una última canción y pues te agradezco de corazón. Ojalá que pronto podamos repetir este ejercicio en persona y pues yo estoy muy pendiente de lo que tú creas. Vale. ¿Qué canto? ¿El baile te gusta? Sí, claro. Bueno, voy a afinar, que ya la de hombre la toca un poquito desafinadilla y no, a uno nunca le agrada tocar desafinado, la verdad. Eso solo lo notan ustedes como artistas, ¿eh? Sí, le subí ahí medio, mientras estaba tocando la intenté afinar, pero ya una vez puesta en marcha es difícil concentrarse en el oído, afinarme. Vale, el baile es una canción de amor. Una historia muy trágica. ¿Sí? Pero sí, las historias trágicas tienen canciones siempre muy bonitas, pero la canción además es una reflexión que ahora sí que creo que estoy empezando a llevar a cabo por primera vez en mi vida y es que si, o sea, que nos toca amarnos con todo el ser, ¿sabes? Que nos da mucho miedo amarnos, o sea, nos da un miedo profundo y cuando digo amarnos, digo amarnos, no digo atarnos a nuestra pareja, digo amarnos con, con toda la responsabilidad que supone amar y sobre todo con toda la responsabilidad que supone que te amen, que creo que es lo que más responsabilidad supone, ¿sabes? Dejarse amar y muchas veces lo más difícil, ¿no? Entonces, bueno, como nos toca hacer ese juego, esta canción está en las dudas, en los miedos, en conozco a una persona, me gusta muchísimo, pero eso me asusta, ¿no? Porque va a entrar en mi vida, voy a entrar en la suya y me asusto, ¿no? Entonces en ese baile, claro. Sí. Oye, y antes de que inicies, ¿sabes a qué me recuerda este contexto de la canción? Nuestro ya afinado Luis Eduardo Aute escribió Alevosía, donde él lo que plantea es, yo te quiero con alevosía, sabiendo que en algún momento no es que le vaya a hacer daño a la otra persona, sino que se va a hacer daño a sí mismo, porque hay una acción donde él sabe con premeditación que va a terminar dañado después del amor, porque casi siempre el amor termina. Sí, claro, inevitablemente, como lo que hablábamos antes de la muerte. Esto es igual, el amor también se marchita, es inevitable. Aunque nos empeñemos en congelarlo, el amor se marchita. Y es hermoso que se viva así. En fin, porque si nos ponemos a hablar de esto, ya sí que sí. Sé que me vas a doler y no me importa, porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender. Sé que no voy a saber y no importa si me dejo querer. Sé que me vas a partir, aún así deshago los miedos, desarmarás mis esquemas y así aprenderé
Sé que no estoy preparado, pero ¿acaso se está alguna vez? Eres indomita fuego, justo lo que yo buscaba. Y ahora me muero de miedo a los pies de tu llamada. Eres la fuerza del viento imparable, arrasa todos mis estanques. Y aquí estoy temblando de dudas, pensando si aceptarte el baile. Sé que traerás aguacero, mil grietas, derrumbarás los pilares y te abro las puertas. De mis intimidades, sé que me quemo, que temo, que tiemblo y que lloro, pero quiero, eres indomable y libre, justo lo que yo buscaba. Y aquí estoy temblando de miedos, aquí estoy temblando de ganas. Es la rabia del pueblo creciente, desborda todos mis estanques. Y aunque me muero de duda, te acepto el baile. Te acepto el baile. Qué lindo, qué lindo. Canción tierna, ¿eh? Sí, muy tierna, muy bonita, muy, muy bonita. Pedro, de corazón, agradezco mucha conversación, la he disfrutado un montón y yo estoy seguro que quienes la vean también la van a gozar tanto. Muchas gracias, Eder, por todo, la verdad. Un placer y estamos hablando y nada, nos vemos pronto, seguro. Claro que sí. Un fuerte abrazo. A todo el mundo.